Realme pone la vara cada vez más alto, sacando teléfonos que ponen a temblar a la competencia. Hoy revisaremos el Realme 12 Plus 5G, este que tengo acá, un teléfono que reúne todo lo que como consumidor buscamos: diseño, potencia y unas cámaras poderosas que te dejarán encantado sin tener que vaciar tu bolsillo. Revisemos a detalles este Realme 12 Plus 5G, a ver si es tan bueno como pinta. No te muevas de ahí, soy Gunter, esto es GTEC MX y esto arranca ya. ¿Y qué han incluido en la cajita? El teléfono, por supuesto, porque si no, no estaríamos haciendo el review. Una funda de silicona, manual de toda la vida que no te vas a leer. También han incluido cable de carga, cajita cargadora de 67 vatios y el pinchito de toda la vida, que sin ese no podemos vivir. Y el precio, que es lo que siempre tomamos en cuenta a la hora de elegir un teléfono o cualquier otro gadget. Este sale al mercado en 8.999 pesos mexicanos, unos 499 dólares aproximadamente, solo como referencia porque cambia dependiendo del país. Teniendo en cuenta que es un teléfono dirigido a la gama media y es la gama más competida donde todas las marcas lanzan múltiples teléfonos, pues no dudes que la marca por lanzamiento baje el precio. Así que estate atento para que aproveches. Pero deja que te cuente todo lo que traes y ya después me dices qué tal te parece el precio. En diseño, los de Realme realmente se han lucido. Apuestan por una elegancia minimalista. Panel trasero con un vistoso módulo de cámaras inspirados en los relojes de gama alta. Todo el teléfono tiene detalles del mundo de la alta relojería. Y eso es gracias a la alianza con el famoso relojero francés Olivier Saveo, no sé si lo pronuncié bien, que tomó mucha inspiración del mundo de la alta relojería para plasmarlo en este telefonito. El patrón radial del módulo de cámaras hace que al incidir la luz tenga un efecto de rayo de luz, que le da un toque extra de elegancia si cabe a este telefonito. Panel trasero cubierto en piel vegana, disponible en dos colores, verde pionero y este beige navegante. Es un teléfono de buen tamaño, ni tan grande ni tan chico. Son 162.95 por 75.45 de grosor bastante delgadito, 7.87 y pesa 190 gramos. Marco recto, el perfecto para tener un buen agarre, yo lo prefiero. Acabado PVD en estos marcos, que es ese toque metálico. Es un proceso que también se usa para los relojes de alta gama y le da un toque más sofisticado al teléfono. Han mantenido el jack de 3.5 en la parte superior, tarjeta SIM en la parte inferior e incluye también certificación IP54 contra polvo y salpicaduras. En diseño la marca lo ha hecho muy pero muy bien. Han cuidado cada detalle y se nota, señores. Está hermoso por donde lo veas. ¿A ti qué te parece? Trae altavoces duales, el superior escondido aquí en el bordecito del cristal, el otro en la posición de siempre, con certificación Hi-Res, un sonido bastante potente. Y lo mejor es que oigan una muestra y ustedes me dicen qué les parece. Se oye bastante fuerte y con cero distorsión, que es lo importante, así que podrás consumir contenido a gusto y tener una experiencia realmente inmersiva. Generosa pantalla de 6.67 pulgadas. Panel AMOLED Full HD Plus, certificación HDR10 Plus con 2000 nits de pico máximo de brillo. Así que en condiciones de mucha iluminación lo vas a ver perfecto. Integra un cristal protector secundario de vidrio templado de alta resistencia para una mayor durabilidad del panel frontal. Bordes bastante contenidos, los laterales simétricos, el borde superior y el inferior ligeramente más gruesecito, pero la verdad es que no se nota tanto. El sensor de huella viene en la pantalla con una respuesta bastante rápida y también han incluido los de Realme el toque inteligente. Es decir, que aunque tengas las manos mojadas vas a poder acceder al lector de huella y también vas a poder manipular la pantalla sin problema. Es una pantalla de altísima calidad que sea plana la hace aún más inmersiva y con una muy buena representación de colores y contraste. Esta pantalla la vas a disfrutar en todo momento. De potencia está bastante bien servidito. Monta el procesador Dimensity 7050 5G de 6 nanómetros y hasta 2.77 gigabits por segundo. Un procesador enfocado en la gama media con un muy buen desempeño para la mayoría de las tareas, multitarea, consumir contenido, ver videos, grabar video en 4K y para el juego también, señores. Te vas a poder echar tus partidas a gusto sin que el teléfono te deje botado. Este procesador está muy cercano al desempeño del Snapdragon 778 5G
en benchmarks sintéticos. Recuerden que estas son pruebas sintéticas, el resultado en el uso diario puede ser muy diferente y dependerá mucho de la integración entre hardware y software que haya realizado el fabricante. Tiene 12 GB de RAM y otros 12 virtual, que en algo ayuda. Ya saben que eso es un poquito más marketing que otra cosa, pero siempre en la multitarea garantiza que mientras más tengas, mejor. De capacidad, 256 GB, que ya es un estándar, no es expandible en este caso. En cuanto a eficiencia energética, sí se han volado la barda los de Realme. Han integrado una cámara de vapor bastante grandecita, fabricada en acero inoxidable con 7 capas. Son 4.257 milímetros cuadrados que cubren todas las fuentes principales de calor, manteniendo la temperatura óptima en todo el teléfono y por lo tanto haciéndolo más eficiente. Hicimos un test con una cámara de calor después de jugar por media hora, grabar video 4K por otra media hora, que calienta bastante el teléfono, y la temperatura nunca pasó de 37 grados. Así que los de Realme lo han hecho bastante bien con el manejo de calor. En el sistema de cámara es donde los de Realme han tirado la casa por la ventana. Cámara frontal con un sensor Sony de 16 megapíxeles, apertura 2.45, la selfie tanto de día como en condiciones de baja iluminación sale muy pero muy bien. Quedé gratamente sorprendido con la selfie de noche porque hace un excelente trabajo. Puedes usar un montón de filtros para tus fotos y también puedes darte una ayudadita con los retoques que trae. Aunque te recomiendo que vayas con cuidado porque después de muchos retoquitos ya la gente no te reconoce en la calle. En video podrás grabar máximo a 1080p a 30 fps y podrás activar la estabilización para que los videos te quede bastante fluido. Y como siempre pregunta que si es un teléfono que puedes usar para blogging o crear contenido con la cámara frontal, lo mejor es que les dejo un test de blogging y ahí ustedes me dicen qué les parece. Esta es una prueba de blogging con la estabilización activa. Solamente puedes grabar a 1080p y por lo menos el resultado que veo aquí es bastante bueno. ¿Qué les parece la calidad del video? La calidad de los micros nativos, porque el audio que están oyendo ahora es el que sale de este telefonito Realme 12 Plus 5G. ¿Qué les ha parecido? Sensor principal Sony también de 50 megapíxeles, 1:1.95 pulgadas, bastante luminoso, f1.8 y trae estabilización óptica para que tus fotos queden muy bien definidas y en video también haga un excelente trabajo. La distancia focal equivalente es de 26 milímetros. Este lente principal integra un zoom de 2x que usa solamente los 12 megapíxeles centrales para conseguir un zoom de 2x sin sacrificar calidad de la imagen. También han añadido un ultra gran angular de 8 megapíxeles, apertura 2.2, que es casi siempre la apertura de los ultra gran angular, con un ángulo de visión de 112 grados, señores. Suficiente amplitud para que tomes fotos de paisaje o fotos más artísticas y que todo quede dentro de la toma. Y el último lente que han incluido es un macro de 2 megapíxeles con una distancia de enfoque de 4 centímetros. Podrás enfocar muy cerquitica del objeto que estés retratando. Si eres amante de los detalles, con este lente lo tendrás fácil para divertir. La aplicación de la cámara trae algunos modos interesantes, entre ellos el modo urbano, donde podrás alternar entre las distintas distancias focales, entre los distintos objetivos, el de 16 milímetros, el de 26 y el de 53 milímetros. Además trae la función de zoom automático que la puedes activar o desactivar según sea tu gusto, que solamente con tocar la pantalla o tocar el objeto que quieres hacer zoom, lo haces zoom de manera automática, tocas nuevamente la pantalla y se regresa a la posición anterior. También han añadido al modo noche, que ya casi traen todos los celulares, el modo Pro, donde vas a poder mover la ISO, la velocidad de obturación, el enfoque y el balance de blancos. Esto junto al motor Night Eye te va a permitir hacer un procesamiento de la imagen bastante bueno con excelentes resultados en fotografía. En video puedes grabar hasta 4K a 30 fps y si quieres video súper estable, Ultra Steady como ellos le llaman, la máxima resolución será a 1080p y puedes llegar hasta 60 fps. Sí se nota la diferencia entre uno y otro, así que yo te recomiendo que si tienes pulso de maraquero, actives el Ultra Steady para que los videos te queden lo más cinematográfico posible. Batería de 5000 mAh, un estándar ya en la industria que te va a dar para todo el día. Tiene carga rápida, como les dije, de 67 watts, han incluido la cajita de carga. Con este cargador en 19 minutos ya tendrás el 50% de la carga y en 48 minutos el 100% de la carga. Y otro detalle a destacar en el hardware es que integra NFC de 360 grados. Han incluido dos ubicaciones para el NFC, lo que te va a permitir no tener que acercar tanto el teléfono y que el dispositivo funcione perfecto. En software corre Android 14 con la capa de personalización de Realme UI 5.0. Han incluido algunos ajustes especiales, uno de los que más me llama la atención y que echa mano de la inteligencia artificial son los gestos en el aire para controlar
todas las redes sociales. Estás viendo tus redes sociales, pones la mano enfrente del teléfono y después vas a controlarlo por gestos en el aire. Esto es muy útil en determinadas ocasiones. Otra cosa que han incluido que es muy útil, con 2 toques en la parte trasera, activas leer un código QR de manera directa sin tener que abrir la cámara. Hay otras características especiales como vista dividida, ventana flexible, barra lateral. Todas estas las encuentras en configuraciones en características especiales. Pero ahí no acaba todo. Trae también un apartado llamado Realme Lab con funciones experimentales como la lectura de ritmo cardíaco utilizando el sensor de huellas de la pantalla para leerlo. También otra función experimental es el audio dual. Es decir, que tú vas a poder conectar unos audífonos por medio de jack 3.5 y también oír unos audífonos de forma inalámbrica para que 2 personas estén oyendo el mismo sonido al mismo tiempo. En resumen, señores, es muy pronto para decir que este Realme 12 Plus 5G es el mejor teléfono de la gama media, pero tiene bastantes cositas para hacerlo. En diseño la han clavado, está a la altura de un gama alta. ¿O tú qué opinas? En potencia bastante bien servido, sin tampoco echar cohetes, y en las cámaras es donde se han lucido con un excelente resultado. Y si a todo esto le sumamos el precio, que está bastante competitivo, pues sí pinta para ser al menos el gama media más equilibrado del mercado. Que si los recomiendo totalmente. ¿A ti qué te ha parecido? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review de este Realme 12 Plus 5G. Si así fue, deja tu like, comenta, comparte con tus amigos para que YouTube recomiende más este videito y todo el mundo se entere de este hermoso teléfono. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.